Vive la vida mientras es joven. Capítulo 4. Salí del consultorio una hora después, frente a una humeante taza de café. La chica de la entrada aguardaba con el médico terminada su última consulta. Pagué los honorarios fingiendo premura y quise huir del lugar, deseoso de que no se fijara mucho en mí. ¿Para qué día anotó su próxima cita?, preguntó cuando ya me escabullía. Di la vuelta nervioso, con la cabeza agachada, pero al hacerlo derramé la taza de café sobre el escritorio. Estúpido, estúpido, me dije una y otra vez, conduciendo el automóvil de regreso a casa. Extraje un disco compacto de la cajuela de guantes y con violencia lo introduje al aparato de sonido. Había una larga fila de vehículos delante del mío. Los coches avanzaron 3 metros. Traté de calmarme. Aceleré 2 segundos y volví a frenar, cooperando con la lenta y desesperante procesión en la autopista. Miré el reloj. Sin poder reprimir un largo suspiro, a ese paso tardaría más de 50 minutos en llegar a casa, pero estaba bien. Necesitaba tiempo para meditar. Comenzó a escucharse música electrónica. Traté de reconstruir en mi mente lo sucedido esa tarde. Todo era digno de análisis, desde las extrañas recomendaciones del médico hasta el penoso accidente del café. ¿Duele? Mucho, contesté. El doctor, con guantes y algodón en mano, agachado, trataba de identificar la naturaleza de mis llagas, que por cierto se hacían cada vez más intolerables. Las pústulas habían reventado y supuraban un líquido blancuzco. Eché un vistazo con cierta repugnancia. ¿Por qué me había pasado eso? La piel enrojecida en toda la zona parecía a punto de reventar, y después de ser examinadas por los dedos del médico, las gotas de pus corrían hacia abajo, dejando unos nudillos brillantes antes de perderse entre la vellosidad. ¿Sabe qué tengo, doctor? Sí, aunque existe la posibilidad de que el problema sea provocado por 2 o más microorganismos distintos. Maldición, espeté. ¿Quién te contagió? No sé, pudo haber sido una prostituta hace 3 meses, o alguna de las chicas con las que he tenido sexo los últimos días. El doctor Martín movió la cabeza. Debes informar a tus amigas para que se revisen, y procurar tener una vida sexual más moderada. Su comentario me incomodó. Mi vida sexual es normal, respondí. Todos los jóvenes llevamos una similar. ¿Por qué? Me encogí de hombros, sin ganas de discutir eso. ¿Solo por placer? El hombre insistió. En parte, contesté, aunque creo que nuestra verdadera manera es aprender. Debemos adquirir suficiente experiencia mientras seamos solteros para poder satisfacer a nuestras parejas en el futuro. Me miró con fijeza y cruzó las manos sobre su carpeta, haciendo una pausa en la redacción de mi historia clínica. El repentino interés que adiviné en su rostro me dio ánimo para alzar la voz. Las mujeres también se estrenan. Ninguna quiere llegar con los ojos vendados al matrimonio, como ocurría antes. Además, existe una enorme competencia entre los amigos respecto a quién es mejor en la cama, y solo un tonto se quedaría atrás mientras los demás se superan. El doctor Asaf Martín bajó la vista sonriendo, en ademán de desacuerdo. Se tomó un tiempo para responder, pero cuando lo hizo me dio la impresión de estar preocupado por el grito que había tomado la conversación. Efren, ¿tú sabes cuál es mi especialidad? En su tarjeta dice disfunciones sexuales. ¿Y sabes qué es eso? Suponía, pero preferí quedarme callado. Doy tratamiento a parejas que no se acoplan sexualmente, todos los días, desde hace muchos años. Escucho diferentes historias de hombres que no satisfacen a sus mujeres y viceversa. Ahora entiende lo que te voy a decir. En gran cantidad de esos casos, el problema radica en raíces sembradas por ciertos eventos perjudiciales de la juventud. La de la cabeza, indispuesto a dejarme impresionar. De acuerdo, contesté. Pero usted es científico y no puede estar en contra del aprendizaje. Querer saber nunca podrá ser un evento perjudicial. A ver, la verdadera sabiduría hace a las personas más humanas. No la convierte en animal, ¿de acuerdo? Tratar a tu pareja como un objeto didáctico y memorizar técnicas calculadas te insensibiliza. Para, para tener relaciones sexuales no se necesita saber, sino sentir. Los hombres que miden cada movimiento y evalúan todas las relaciones de su compañera son los peores amantes.
Mientras más episodios carnales protagonices sin amor, más te endurecerás, y en un futuro te será imposible experimentar la belleza de una pasión. No sé si entiendas, pero muchos de mis pacientes conocen las técnicas sexuales sofisticadas, tienen esa suficiencia de la que me hablas, pero han perdido la capacidad de emocionarse. Toda su perecia les ha servido solo para mecanizar un acto que deberían estar llenos de espontaneidad y vida. Tardé unos segundos en contestar. Mi voz sonó menos altiva, pero aún energética. A las mujeres les gusta acostarse con hombres diestros. Ellas valoran mucho nuestra experiencia. Eso es un mito. Las mujeres que se entregan por completo a un hombre lo hacen buscando una correspondencia. Si eres capaz de hablarle con el corazón a tu pareja, si puedes ser cortés y considerado, si sabes en suma hacerla sentir como una dama, podrás llevarla al éxtasis fácilmente, que si conoces al deldillo. Por ejemplo, el complejo arte del sexo oral, y si quieres aplicarlo con ella de manera presuntuosa, el hecho de que un hombre se haya acostado con muchas mujeres no indica que sea un buen amante. Al contrario, las aventuras sexuales del pasado se graban en la mente como recuerdos. Los llamo basura de reminiscencia. Es basura porque estorba y a veces apesta. La cantidad de episodios no significa necesariamente calidad. Me quedé callado durante unos segundos. Los argumentos del médico eran demasiado categóricos para rebatirlos a la ligera. Pero yo siempre estaba convencido de que las ideas de la contingencia no provenían sino de prejuicios sociales y de subterránea religiosa. Además, yo era diestro en convencer a las muchachas. Tenía que decir algo. Sin embargo, retomé. A todos los hombres se nos recomienda vivir la vida mientras somos jóvenes. Las mismas mujeres no quieren correr el riesgo de unirse a un tipo inmaduro que no conoció el mundo y que ya casado pueda desear conocerlo. Los hombres que están hartos del sexo y parranda son los mejores maridos, pues ya lo han vivido todo. Temo decirte ese punto es otro mito social, contestó el doctor. Las familias estables jamás se fundamentan en parrandas previas, al contrario, un hombre acostumbrado a la juerga es más propenso a seguir en ella después del casado. Después del casado. La sangre se me enrojeció, el rostro como si estuviese frente a un agresor, propuesto a echarme en cara que mi vida entera era un error. Pero yo sigo pensando, dije mordiendo las palabras, que un hombre casto, ignorante de las mujeres, tarde o temprano le será infiel a su esposa para saciar su curiosidad en otras. Es posible, admitió, pero no lo tomes como una regla. Para ilustrar mejor lo que quiero decir, te voy a exponer el caso que tuve hace un poco con dos pacientes varones. Ambos comenzaron a tener discusiones muy serias con sus esposas. Después de unos meses de haberse casado, uno de ellos, en su soltería, había permanecido a pandillas, había sido un experto seductor y visitaba con frecuencia todo tipo de centros nocturnos. El otro, en cambio, se había dedicado al estudio y al deporte. Además, durante muchos años había tocado la guitarra con sus amigos bohemios y en ocasiones lo había hecho también para la iglesia local. En sus peleas matrimoniales posteriores, los hombres se alteraban tanto que más de una vez llegaron al grado de salirse de sus casas. ¿A dónde crees que se dirigía uno y el otro? Como es evidente, el primero acudía a las prostitutas, se ahogaba en licor y no regresaba con su esposa sino varios días después. En cambio, el segundo corría a las calles, amainado su coraje con el ejército y a veces se refugiaba en la quietud de un templo para reflexionar y recuperar la calma. Son casos externos pero reales, a mí me consta. Si antes de casarte vives de manera equilibrada, divirtiéndote limpiamente y con medida, es difícil que después de unirte a una mujer te corrompas. Por el contrario, si vives en desenfreno insano, cuando se presenten los problemas maritales, tendrás la tendencia de huir por la misma puerta de corrupción que tantas veces abriste antes. En los países desarrollados, el ambiente juvenil se ha degradado tanto que ya es muy difícil hallar matrimonios jóvenes exitosos. Los muchachos se acostumbran a tal depravación que después de casarse, como es lógico, no logran superar los hábitos
promiscuos. Ahora te pregunto, ¿cuál de mis dos pacientes crees que salvó su hogar? ¿El que parrandeó de joven o el que tuvo una vida ordenada? La respuesta era tan obvia. Me negué a contestarla. Eso cambiaba la manera importante del panorama de mis posibles decisiones futuras. Recomendarle a un muchacho que viva la vida antes de casarse, remató al verme callado, en el sentido de que se arte de placeres, probando de todo, es tan absurdo como sugerirle a alguien que beba alcohol en abundancia, para que después del matrimonio ya no sienta la curiosidad de embriagarse. ¿O crees que es un método funcional? Moví la cabeza. El que se ha hecho esclavo de una adicción no se librará de ella solo por firmar un contrato. ¿Podría decidirse entonces? Pregunté, tratando de adquirirme la idea de que no todos mis juicios podían haber estado mal. En el sexo sin amor es un vicio, y el que abusar se puede condicionar al cuerpo. Perdón. Que el sexo sin amor es un vicio, y que abusar en él puede condicionar al cuerpo a dosis cada vez mayores, como ocurre en las drogas. Es una buena forma de explicarlo, pero el problema no termina ahí. Los varones que han abusado del sexo suelen estar tan acostumbrados al erotismo que se excitan con facilidad ante cualquier estímulo y buscan su satisfacción una y otra vez, sin importarles lo que opine la mujer, y no porque sean egoístas, sino porque su cuerpo así lo exige. Ese requerimiento físico lleva fácilmente a la infidelidad matrimonial, que el hecho de no haber conocido a mujeres antes de casarse, como me dijiste tú. Sentí un calor bochornoso, una ligera falta de aire. Me abaniqué con la mano. Tuve deseos de salir para no pensar más en lo absoluto. Sin embargo, dije con una voz opacada. A ellas les agrada que el hombre dé la pauta. Les gusta ser señaladas, dirigidas, y si este llega al matrimonio sin conocer siquiera la anatomía de la mujer, ¿cómo va a conseguir hacer bien su papel? El varón no puede darse el lujo de ser ignorante, eso es verdad. Debe leer e instruirse, pero sobre todo debe estar siempre consciente de su condición de caballero para tomar la iniciativa. Los demás no necesitan escuela, es algo natural. Experimentar el sexo por primera vez es como visitar un extraordinario lugar, todo fascinante, todo es digno de disfrutar, todo es motivo de investigación y entusiasmo. Si lo haces con alguien a quien amas, las emociones vividas irían sin basura, serán genuinas y exclusivas, ¿me entiendes? En cambio, si has ido a este sitio 30 veces, acompañado de 30 personas diferentes, y por último acudes con una mujer definitiva, el suceso será muy distinto. Serás como un simple guía de turistas. Tu ventaja quizás le ayude a ella en cierto aspecto y a ti te haga parecer superior, pero como pareja no sentirán complicidad ni construirán su historia de pareja valiosa. El amor se consolida con las personas aprenden juntas, cuando comparten acontecimientos trascendentes para ambas, y no cuando uno de los dos demuestra al otro su experiencia. Agaché la cabeza, sintiéndome indefenso. Luego me invadió el enojo. Había venido buscando la cura para la infección genital, y el doctorcito parecía más interesado en curar mi alma. Una idea astuta me hizo recuperar el ánimo. Tal vez eso no funcione cuando ambos son primerizos, pero ¿qué pasa si el hombre cándido e idealista se espera visitar ese bello sitio con su princesa y se da cuenta después de que ella ya 30 veces ha estado con alguien? Yo lo siento mucho, pero no voy a arriesgarme a ser el idiota que necesite ser enseñado por una mujer experta. Por supuesto, me respondió sin ocultar un dejo de molestia en su tono de voz. Si piensas así, te recomiendo que salgas a la calle ahora mismo a buscar las más pedagógicas experiencias. Debes estar preparado por si tu pareja te aplica una llave erótica o te muerde en el sitio recóndito que enloquecía a su amante anterior. No pude evitar sonreír, aunque me sentí un poco agredido. No, bromeé, doctor.
No bromes tú. Los hombres jóvenes aprecian mucho la pureza de las que están dispuestos a aceptar. Si aspiras a hallar una compañera respetable, ¿cuál es tu urgencia por adelantarte? Aprende a esperar por ella. Vive la vida intensamente, pero no degrades tu intimidad. Eso te dará el valor a tu relación definitiva. Cuando la tengas, parte con tu pareja el pastel y cómanselo juntos, unidos a un cuerpo y alma. Eso suena muy hermoso, me reí de él. Solo está fuera de época. Ya no existen mujeres respetables, doctor. Había metido un gol y lo sabía. De haber estado presentes mis amigos hubieran aplaudido. Sin embargo, el médico no pareció inmutarle mi sarcástica expresión. Alzó la voz con la autoridad que era y respeto. Ese es otro gran mito social, amigo. Existen toda clase de mujeres, y cada cual se enlaza a aquella con cuyos valores se identifica. Los jóvenes como tú es obvio que terminen uniéndose a una chica experimentada. No te molestará al principio, pero después de la luna de miel, en cuanto te entres con ella en la difícil convivencia real, estarás expuesto a los celos retroactivos, aunque intentes controlarlos. La naturaleza masculina los aflorará una y otra vez. Tal vez nunca le confieses, pero te atormentarás al imaginar las jugosas experiencias sexuales que vivió tu esposa con otros, y pensarías mil tonterías tales como en qué brazos de quién habrá tenido sus primeras y únicas emociones, relaciones, o no recordará tocar mi cuerpo con el del otro hombre que la hizo vibrar antes que yo. Pensamientos absurdos pero dolorosos, a los muchos varones, a lo que muchos varones llegan a acostumbrarse. Vamos, doctor, esos me parecen verdaderos casos de enfermedad psiquiátrica. Llámalo como quieras, Efren, pero no te imaginas las frecuentes que son. Aún no alcanzaba a comprender por qué me molestaban tanto sus comentarios. Agaché la cabeza esforzándome por extraer de mi banco de memoria algunos de los muchos argumentos en los que convencí a las chicas. Solo solía decirles, no hay nada especial en entregar el cuerpo antes o después. La libertad sexual es parte de la vida moderna. Y las personas inteligentes sin complejos lo aceptan. ¿Está usted diciendo que la virginidad es el sello de la garantía? Pregunté como último recurso en tono de burla. Esas ideas son antediluvianas, doctor. No trates de salirte por la tangente, mi amigo. Nadie dijo eso de la virginidad. Hay imágenes tan duros como es lo materialmente imposible penetrarlos. Los hay tan elásticos como que han resistido una vida sexual activa sin romperse. Algunos se rasgan con facilidad, incluso con ejercicios leves. Estos sangran al partirse, aquellos no. Mientras unos producen dolor, otros ni siquiera dan señales en su ruptura. Darle importancia a esa membranilla si es antediluviano, porque la integridad de una persona, hombre o mujer, no se mide con fronteras físicas, sino con alineamientos mentales. Camino a casa decidí que, al menos mientras me curaba de mi enfermedad, me daría unas vacaciones en el deporte de cazar chicas. Mucho me temo, le dije al doctor para dar por terminada la discusión, que hay pocas personas que piensan como usted. Además, con eso de los anticonceptivos y el aborto del sexo se ha convertido en algo muy practicado. Los anticonceptivos son una cosa y el aborto es otra. ¿Tú permitirás que una de tus amantes abortara a un hijo tuyo? ¿Por qué no? Si el niño estuviese destinado a maltratos y privaciones, sería preferible que no naciera. El doctor Asaf Martín se limitó a sentir. Tomó una receta y le escribió sus recomendaciones. Hazte los análisis el lunes a primera hora y ven a verme el martes con los resultados. Por lo pronto aplícate esta pomada en la zona irritada. Es grave lo que tengo. Seguramente se trata de herpes, pero necesito los resultados para diagnosticar en forma completa. ¿Herpes? Leí que es una enfermedad incurable y recurrente. Sí, pero podemos controlarla bastante bien y comparada con otras es prácticamente inocua.
Nos pusimos de pie para despedirnos. Tengo aquí una película que me gustaría que vieras, me dijo abriendo el cajón de su escritorio y extrayendo un DVD. Es sobre el último comentario que hiciste. Me gustaría oír tu opinión después de que lo veas. Sobre el aborto, me encogí de hombros. Es inútil, doctor. Tengo ideas muy claras y respecto nada ni nadie me hará cambiar de opinión. No pretendo que cambies tus ideas, solo te pido que veas la película. De acuerdo, lo tomé. Gracias. Entré a las calles de mi colonia y encendí la radio con una estación moderna. Cuando llegué a mi casa, me quedé frío y apagué la música. Joan estaba de pie en la puerta, esperándome.